Buenos días. Les damos la bienvenida a la conferencia Un itinerario para investigar la lectura en educación básica que presenta el doctor Enrique Mejía Reyes, docente e investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, sede Toluca, líder del proyecto La lectura y la escritura en el Estado de México, escenarios para la lectura del mundo en educación primaria. Doctor Enrique, le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar con todos ustedes para compartir esta conferencia que tiene por título Un itinerario para la lectura en educación básica. Cuando se programa este seminario del proyecto que ya nos mencionó Rosa Isela, estuve indagando, decidiendo qué podría presentar yo para ustedes, en el entendido de que investigar lectura es un campo muy amplio, pero que nosotros hemos acotado a criterios que por un buen tiempo ya hemos trabajado, como aquel muy básico, pero igual complejo. La investigación tiene que ver en primera instancia con un recorte de realidad y con una serie de intereses, mediaciones, condiciones institucionales, normatividades y lo que otros han investigado al respecto. Entonces, cuando yo pienso en un itinerario, siempre va a ser un recorrido que se hace entre, en este caso, una persona o un grupo de personas, como lo hemos hecho nosotros en esta investigación desde de los últimos meses de 2024. Entonces, la lectura y la escritura en el Estado de México, escenarios para la lectura del mundo en educación primaria, en primera instancia, forma parte de una línea de investigación que institucionalmente se dio por nominar la lectura y la escritura en el sistema educativo del Estado de México. Me parece que esta decisión obedece a cuestiones que en algún momento no podemos conectarnos, trabajaré, ¿no? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es el itinerario de este proyecto desde sus inicios al presente. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos alrededor de año y medio trabajando con un grupo muy importante de personas muy comprometidas y cada uno desde su derrotero formativo ha estado abonando a este trabajo. Como ustedes también saben, el proyecto fue sometido a la convocatoria de investigación humanística 2025 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de la República. Entonces, lo que voy a hacer en estos minutos que ustedes me van a escuchar, sí plantear el itinerario, pero también ir viendo algunas modificaciones que están plasmadas tanto en el proyecto como en el informe de investigación que se remitió a la Coordinación de Investigación del ICEM en el mes de enero. Entonces, este itinerario tiene que ver con una revisión, un ajuste, para que vayamos viendo cuáles son los caminos que hemos tomado, ¿no? O que vamos tomando, en el entendido de que una investigación tiene que ver con un espacio de análisis y de modificaciones constantes a partir de los elementos que he mencionado. Entonces, esta investigación tiene como objetivo construir una estrategia pedagógica alternativa, no cualquier estrategia,
para las lecturas del mundo en educación primaria de nuestra entidad. Esto con el fin de potenciar 3 elementos que ahorita tendríamos, al momento en el que lo estoy diciendo, tendremos que reflexionar mucho, ¿no? Para el aprendizaje, la convivencia y la transformación. Tenemos que ver al día de hoy en qué va ese objetivo, ¿no? Entonces, este planteamiento de investigación tiene que ver con un contexto, una realidad compleja, contextualizada, dentro de la intersección o articulación de varios planos de realidad. Por ejemplo, el histórico social, el pedagógico local. Podríamos agregar más, pero pienso que podemos trabajar con eso, ¿no? Y en este caso, de acuerdo a lo que aparece en nuestras indagaciones, en nuestras reuniones, en nuestros escritos, los actores claves son los maestros, las infancias y los mediadores de la lectura, principalmente en espacios escolares. Principalmente digo porque en algunos momentos de este itinerario hay voces al interior del colectivo que tendremos que pensar también en la comunidad acorde a lo que está postulando la nueva escuela mexicana, ¿no? En este caso, si bien se trata de recuperar las experiencias de los docentes para que junto con el conocimiento investigativo se construya una propuesta alternativa, estas experiencias son pensadas como descriptores de la investigación, la lectura y la escritura como prácticas culturales, dentro de un contexto como el que les acabo de mencionar, ¿no? Un contexto complejo, contextualizado, y yo podría decir un contexto que presenta inéditos y una crisis muy aguda en el ámbito educativo y en el ámbito de lo social. Entonces, si somos más específicos, nosotros empezamos a decir que en el apartado de diagnóstico y en el apartado del proyecto de investigación, nosotros pudimos ubicar algunos elementos muy específicos del contexto, ¿no? Como el devenir de la enseñanza de la lectura y la escritura y algunos programas nacionales. Partimos de una reforma como la que tenemos vigente actualmente, que es la reforma 2022, conocida genéricamente como la nueva escuela mexicana, y dentro de eso, o como parte de un proyecto de gobierno, encontramos la Estrategia Nacional de Lectura. Partimos también de una idea que tiene que ver con la sobrecarga laboral ubicada o materializada en una profesionalización y en una intensificación administrativa. Y también partimos de la modificación del acuerdo de creación del ICEM y de una ley de educación del Estado de México. A medida de que vamos avanzando nosotros, hemos encontrado que ese contexto puede irrumpir, tendió a modificarse y se encuentra, no sé si sea eso una positividad o una negatividad, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que ese devenir histórico de la enseñanza de la lectura y la escritura exige un conocimiento general de los enfoques curriculares, incluyendo el presente. Sin embargo, esa frase de no hay tiempo para tal cosa en el contexto de las prácticas escolares de lectura y escritura son voces que se encuentran muy constantemente en el trabajo que hemos tenido con los maestros. Pero ese no tener tiempo a la vez está exigiendo que se requiere más formación, se refiere a formación de los docentes en lectura y escritura. Y eso nos ha puesto en varias disyuntivas, como por ejemplo las nociones respecto a la nueva escuela mexicana, a la reforma curricular presente, nos ha puesto o hemos visto unas nociones diversificadas y hasta contradictorias entre docentes y directivos. Entonces, la lectura en mucho está subsumida a criterios de clasificación
y enfoques que tienen que ver más con otras reformas que con la presente. El caso específico es el programa de trayectorias escolares, que para este campo está materializado y visto en un documento llamado Guía FECTI. Nosotros partimos de estos supuestos de investigación que ustedes pueden ver. En el fondo se está sospechando que, así como no hay una documentación sistemática y profunda respecto a las experiencias vividas por docentes, mediadores y promotores en espacios escolares de una región específica, también estamos sospechando que esas experiencias pueden ser documentadas a partir de una metodología colectiva horizontal con la finalidad de construir la propuesta pedagógica alternativa que tendría que difundirse en el ámbito de la educación primaria, tanto del Valle de Toluca como de la zona nororiente, y que puede ser extensiva a todo el Estado de México. Como podemos ver, estos supuestos se van a empatar o se empatan en los documentos en extenso que nosotros tenemos con los objetivos y las 3 etapas de la investigación, que no me voy a ahondar en eso, ¿no? Una etapa es la diagnóstica, otra etapa es la analítica y otra etapa es la propositiva y divulgativa, ¿no? Entonces, ahí están esos supuestos, esas sospechas, con la finalidad de someterlos a análisis, a revisión, ¿no? ¿Cuáles eran o cuáles son o fueron nuestros referentes conceptuales de inicio respecto a la lectura, a las prácticas de lectura y escritura, ¿no? Partimos de una idea genérica de literacidad como un conjunto amplio de prácticas alrededor de la cultura escrita que las personas llevan a cabo en una comunidad discursiva, en ese caso en una comunidad escolar, con propósitos muy específicos. Y ya esa definición que aparece en el proyecto de investigación y que se discutió y se sigue discutiendo al día de hoy, nos dio la posibilidad de una más específica, ¿no? Como una más específica que parecía ser que se empataba con los criterios de la nueva escuela mexicana en cuanto a el área del lenguaje, y también nosotros hemos dialogado qué tanto es cierto eso, ¿no? Entonces, la lectura como un proceso dialéctico de la relación conocimiento y transformación del mundo y transformación de nosotros mismos, y esto implicaba, así lo hemos dicho, una modificación de nosotros mismos. Cuando se dice nosotros mismos se refiere a los sujetos escolares, ¿no? Lo cual posibilita, fomenta, desarrolla un tipo de pensamiento comunitario. Así estaba iniciado, así está plasmado, palabras más, palabras menos, en el proyecto de investigación que se registra en el instituto y se somete a dictamen por parte de la Secretaría de Ciencia, ¿no? Me parece que eso nos ha llevado a lo que ahora les presento, ¿no? Un referente que se sigue construyendo y que tendremos que ver cómo va convergiendo con esas semillas iniciales, ¿no? Entonces, en las escrituras de los integrantes del proyecto, en las narrativas de los docentes que hemos tenido acceso, en las entrevistas que hemos hecho a algunos de nosotros de manera particular, aparecen cosas así. La lectura es un acto político, interpretativo y formativo. Son capacidades básicas para el ejercicio de la ciudadanía. Y se implementa el fomento, la indagación, la problematización y la reflexión de acuerdo a ciertos elementos. No es enseñar más lectura, sino enseñar a leer de otra manera. Esto es lo que va emergiendo
en los múltiples documentos que ustedes, me refiero aquí a los integrantes de este proyecto de investigación, tenemos acceso, es lo que los maestros, por ejemplo, dialogaron con nosotros en un espacio formativo como aquel diplomado de literacidad crítica, ¿no? Que ojalá hay algunos de los que participaron ahí estén ahorita en este momento presentes con nosotros, ¿no? Esas son las lecturas de la lectura que empiezan a emerger o que uno puede encontrar en los referentes escritos y en los referentes empíricos. Con esto quiero decirles que también nosotros empezamos con referentes de una metodología colectiva horizontal a partir de una idea de sujeto contextualizado y dinámico, y esto lo he comentado, lo hemos comentado, lo hemos escrito muchas veces, pero este esquema viene a enriquecerse, a modificarse por este que aparece aquí, entre lo colectivo horizontal y la composición del hacer. Sobre todo, la segunda nominación es la que ustedes pueden encontrar en algunos documentos, en algunos diálogos, en nuestras sesiones ordinarias, como la del día de hoy que tenemos bajo el formato de seminario, pero que en otros semestres son sesiones ordinarias, ¿no? Entonces, me parece que como parte de este proyecto de investigación encuentro un vínculo, una relación y a veces también una diferenciación entre lo que es lo colectivo horizontal y la composición del hacer, ¿no? Y ustedes pueden ver que de lo que se trata en una metodología horizontal es un compromiso en cuanto a la forma, la perspectiva de producir conocimientos en reflexión que nosotros hacemos con los sujetos de la investigación, en este caso, los docentes de educación primaria y los estudiantes de este nivel. Así, la perspectiva horizontal. Se produce conocimiento con los sujetos que acabo de mencionar. Y la composición del hacer, que se encuentra en nuestros avances en este informe de investigación del mes de enero, se habla de componer sobre la marcha y no seguir metodologías canónicas, debido a que la mirada sobre lo metodológico no solo es lo técnico instrumental, también incluye la serie de apoyos teóricos, ónticos y teórico-epistemológicos que nos ayuden a construir, que nos ayuden al análisis de la interpretación. Entonces, esto nos ha implicado como sujetos una ética también de que algunos o muchos de nosotros tenemos formación como maestros, y que estos elementos de orden epistémico-metodológico se ven reflejados en tres escenarios para la lectura del mundo: el diplomado, literacidades críticas y pedagogía por proyectos desde la nueva escuela mexicana, el consejo técnico escolar, como escenario también de lectura de realidad, y como les decía hace un momento, un escenario analítico, un escenario de discusión, de argumentación, que se refiere a nuestras sesiones ordinarias y ahora sesiones de seminario, ¿no? Entonces, también tenemos que reconocer o seguir reconociendo esta relación entre varios insumos que nos están ayudando a promover esta propuesta alternativa. Bien, nosotros partimos o estamos haciendo todo el esfuerzo, un trabajo denso respecto a los referentes empíricos, en relación con los referentes metodológicos y los referentes conceptuales. Nosotros sabemos que puede haber
referentes espaciales, ahí está. Soportes documentales y soportes lingüísticos. Ahí coloqué algunos que en el primer momento de nuestra investigación se rescataron, ¿no? Como esos proyectos que están ahí, de maestros y como estrategias estatales, como las bibliotecas itinerantes y el librobús. Eso se rescató, pero solamente son algunos. Ahora bien, respecto a nuestros participantes que inicialmente estábamos pensando que eran o que son o que serían aquellos con los que se haría una investigación de corte colectivo horizontal y de la composición del hacer, ¿no? Docentes frente a grupo de las regiones señaladas. Y yo digo, ellos han participado con nosotros en estos espacios que a ustedes están viendo ahí, ¿no? En el Consejo Técnico Escolar, en el diplomado y en algunas entrevistas, algunos testimonios. Los estudiantes de posgrado del ICEM, pues yo creo que ha sido poca la participación. Las áreas técnicas de dirección de educación primaria, la coordinación estatal del servicio profesional docente, yo creo que sin participación. Y lo que tiene que ver con la estrategia estatal de el pilar leer y escribir por placer y en libertad, que era en un inicio esto, no hubo participación. Docentes, investigadores y personal administrativo del ICEM, ahí está, sí hemos participado en las funciones sustantivas y de apoyo. Y a mí me parece que esto tiene que ver mucho con las condiciones institucionales, lo que está pasando al interior de una institución que históricamente tiene la función de producir conocimiento educativo a partir de la investigación educativa. Entonces, esto que les estoy compartiendo, esto que estoy socializando, tiene que ver con un itinerario que tiene rasgos muy interesantes y que era necesario hacer. Con estos referentes y con estas formas de participación, nosotros hemos podido construir líneas analíticas al interior del proyecto, ¿no? Que inevitablemente y de manera acorde al objeto de investigación, a los supuestos y a los objetivos, son las siguientes, ¿no? Didáctica de la enseñanza de la lectura y la escritura, formaciones alternativas en el campo, las trayectorias de docentes de educación básica, trayectorias lectoras, las prácticas de fomento en un nivel específico y las experiencias de lectura y escritura desde la niñez. ¿De dónde emergen? Con los recortes de realidad. No sé si todavía me sigan escuchando, porque me está fallando el internet. Sí, doctor, sí lo escucho. Sí, doctor. Sí, se escucha. Me empezó a fallar. Si se va, una disculpa, ¿no? Una disculpa. Bueno, voy a entrar a un escenario, uno de los 3 escenarios que dije en alguna diapositiva anterior, que es el diplomado Literacidad Crítica y Pedagogía por Proyectos desde la Nueva Escuela Mexicana, escenario para lectura del mundo. Un escenario. No estoy diciendo que sea el único, pero sí en varias de las sesiones de este proyecto hemos empezado a indagar y a cuestionarnos cuáles son los escenarios para la lectura y la escritura, ¿no? Hasta este momento. Entendiendo por escenario lo siguiente. Es un plano de realidad, efectivamente, pero también es un dispositivo visto desde la perspectiva de algunos que han trabajado esta idea de dispositivo como todas las instancias, ideas,
arquitecturas, instituciones que van a moldear un tipo de subjetividad. También tenemos que pensarlo así. No necesariamente siempre de forma como una positividad. Sí, es un escenario, es un plano de realidad, es un escenario, es un dispositivo que posibilitó leer, escribir y realizar, como pensar con los maestros, cómo establecer desde la posición de cada quien un compromiso con estos elementos de la cultura escrita. Entonces, me parece desde una perspectiva muy particular que ese diplomado posibilitó un escribirse, un leerse y un oralizarse. Lo cual no significa que un espacio como ese, un dispositivo como ese, nos diera la pauta para que en automático, así la palabra como tal, nos dé o nos vaya a dar, por ejemplo, una propuesta alternativa, ¿no? Lo que se encuentra en las sesiones grabadas de este diplomado, de esta acción formativa, lo que se encuentra en las narrativas de una multiplicidad muy grande de profesores. Ustedes saben que empezaron 1,200 profesores en 2 grupos virtuales, uno en el Valle de México y otro en el Valle de Toluca. Lo que nos dio son muchas cosas, pero que encuentro estas posibilidades analíticas que nos ayuden. Lectura y escritura como problemáticas sociales del Estado de México y la forma en la que son aplicados en el ámbito estatal. La lectura y la escritura como territorios de resistencia. La resistencia viene a una estructura, a una hegemonía, y entonces quienes hacen la resistencia son los propios profesores en el ámbito de sus prácticas escolares. El reto de la lectura en la nueva escuela mexicana. La Estrategia Nacional de Lectura y sus convergencias y divergencias con propuestas anteriores. La manifestación de un tránsito, un itinerario también por parte de los maestros en cuanto a prácticas miméticas y conservadoras. Eso deja ver ciertas formas de apropiación de una propuesta curricular que se mezcla con anteriores. Leer y escribir se están pensando como prácticas deficitarias. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre va a haber un problema en cuanto a una otra hegemonía, que puede ser la noción de comprensión lectora. Parece ser que hay muchas voces en este diplomado, voces verbales y voces escritas, que hablan de un déficit de comprensión, un déficit de aprendizaje en este campo. La precariedad en cuanto a formación en el campo y la diversidad de acervos en los espacios escolares. Eso también se encuentra mucho. Lo veo ahí. ¿Y a qué me lleva esto? A una idea, a un posicionamiento compartido entre docentes e investigadores respecto a las prácticas de lectura en espacios escolares. Podremos converger en la mayoría de los casos en la forma en la que los docentes se narran y van diciendo estos elementos que ahora me atrevo a compartir con ustedes, ¿no? ¿Son los únicos? Por supuesto que no. Hay más. Lo que yo pienso desde un punto de vista muy particular es que seguimos en la idea de qué hacemos ahora con estos hallazgos que vamos encontrando respecto a esta investigación.
cómo los trabajamos, desde qué punto de vista y hasta dónde vamos a llegar, en el entendido de que vamos tras del objetivo, que es una propuesta alternativa, ¿no? Entonces yo quisiera entrar ya a la parte final de esta exposición. Voy a poner ahora una serie de pendientes o de nada más 3, pude haber escrito más, pero para finalizar, o para más bien sería como para continuar, ¿no? Para continuar con este trabajo, con esta indagatoria, es algo que puede parecer un tanto extraño en la idea de continuar con la construcción del objeto de investigación bajo el principio epistemológico de que el objeto se va construyendo a partir de múltiples espacios teórico-metodológicos. Y a mí me parece que tenemos que ir viendo, haciendo un balance analítico de lo que, del estado de este proyecto que tiene alcances importantes. Una cosa muy interesante que tenemos que diferenciar a partir del contexto del sistema educativo del Estado de México es diferenciar entre investigación básica e investigación aplicada, incidencia. Ahí son dos cosas en una, investigación de incidencia, y otra cosa que nos está dando, hay un proceso de impacto para nosotros. Y estas dos formas de investigar con insumos, con la investigación como insumo de políticas públicas, tenemos que tener muy claro qué necesitamos hacer y qué no. Y una que tiene que ver con ubicar y delimitar el sentido del horizontal y su articulación con la composición del hacer. Ahí dice construcción, es composición del hacer. Son inquietudes, estas 3, que a mí en esta participación de la sesión del seminario del día de hoy, te dejo ahí para los asistentes, para los integrantes del proyecto, porque con lo que estoy cerrando, estoy insinuando cuál es lo que significa ser investigador, lo que significa ser productor de conocimiento educativo, divulgarlo, socializarlo y formar a otros por y para la investigación. O sea, yo sí tengo una idea, ¿no? Pero también la tengo que relacionar con esto, de incidencia, y que no es lo mismo que investigar para dar insumos a políticas públicas, ¿no? Entonces, vamos a dialogar con esto, ojalá que así sea. Yo les agradezco. Sí me interesaba hacer un balance, dar a conocer cuál es el estado de nuestra investigación, y pude omitir varias cosas, por supuesto que sí, pero muchas gracias por su escucha, y eso sería por lo que toca en la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Bueno, pues ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, cualquier cosa que ustedes tengan. Pueden levantar la mano para que les podamos dar la palabra. Si alguien tuviera un comentario, si alguien tuviera una pregunta que hacer, bueno, pues les pedimos que levanten la mano. Creo que no hay ninguna pregunta, o pueden escribirla también en el chat. Maestra Lourdes, adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están? Pues primero, me parece muy importante, muy interesante
que en este momento tengamos esta oportunidad de hacer algún balance. Creo que la panorámica que como conductor de proyecto tienes tú, la mirada panorámica, pues es una mirada que no podemos tener todos o cualquiera de nosotras o nosotros. Por lo tanto, es importante que haya habido este momento y creo que incluso debería haber más, ¿no? De respecto a esta panorámica, porque expresa líneas, pero también en esa panorámica pues deben haberse detectado otras cosas y más que podremos ir platicando. Estaba pensando en lo que hablas acerca de la construcción del hacer y la dificultad de pensar, pero no solo de pensar, sino también de hacer cosas o de hacer acciones, ¿no? En relación a las personas con las que hemos tomado contacto en los distintos escenarios que describiste. Es decir, tenemos el contacto con nuestro grupo extendido, primero que nada, con Blanca y con Samantha, por ejemplo, y antes que era Emilio, que ahora está integrado. Tenemos la naturaleza del grupo, que ya también lo hemos discutido, que está conformado por personas abocadas a la docencia en investigación y por otras que tienen adicional como principal tarea asignaciones administrativas. Pero después también los estudiantes que decías quizá no han participado en la medida de, ¿no? Por sus razones diferentes y por también porque tampoco nosotros hemos propuesto cosas muy específicas, ¿no? Quizá hemos dejado la apertura y sobre la apertura pues yo detecto que sí hay quien se ha comprometido mucho y quien ha participado mucho, incluso en nuestras mesas y demás, como es el caso de nuestro colega de Ecatepec, que está dirigido por Leonor, ¿no? Pero no es el caso de muchos de nuestros estudiantes, así tengan el tema o no tengan el tema, ¿no? Y luego, como un grupo mucho más expandido, las profesoras y profesores que vimos en el diplomado y todavía más expandido con las personas que intentamos de alguna manera captar en el foro de 14 sedes, que también es un escenario, ¿no? No generado por nosotros, no generado por nosotras y nosotros, pero sí es un escenario en el que estuvimos y plantamos algo, ¿no? Y eso para todos esos, digamos, la manera en que se expande de esa manera en la construcción del hacer hace más complejas nuestras dificultades, nuestros retos y preocupaciones. Por ejemplo, acerca de qué alcance podemos tener con conferencias como la de Emma, que tuvimos antes, y que pudiera haber sido escuchada por más personas, ¿no? Y también las limitaciones que tienen nuestras colegas y colegas profesores, que no necesariamente se pueden acercar a lo que podemos dar nosotros, porque no tienen un canal para ello. La autoridad sí tiene un canal privilegiado para conocer lo que hacemos, ¿no? Y hasta en cierto momento auditarlo, ¿no? Rendirle cuentas, pero nuestros colegas no lo tienen. Entonces esto me hace pensar mucho sobre lo que hablas entre el contraste de la horizontalidad y la construcción del hacer. Pero creo que sí hay recursos y hay estrategias ensayadas por otros equipos. Pensaba yo en el equipo de la ecología del libro, que nos contaron hace un año y medio o dos que estuvimos con Sebastián, no recuerdo, Sebastián, ¿no? Y nos decía que había sido más difícil atraer a los profesores, pero vemos ahora con el ciclo que tienen, con el ciclo donde están participando profesoras y profesores desde sus experiencias, que lo están haciendo ahora, ¿no? Es decir, no fue una etapa primera. Y nosotros, a pesar de que tenemos una mayor cercanía y otros medios para estar en vinculación con las estructuras y con los docentes aparentemente, tampoco lo hemos podido consolidar mucho, ¿no? Es una parte muy difícil, ¿no? El de que estas personas que atendieron al diplomado u otras que están en la práctica docente sean actuantes también en nuestro equipo, como
como colaboradores horizontalmente hablando. Entonces pensaba en eso y eso me hizo pensar en que tendríamos que dialogar sobre cuáles son las dificultades y cuáles son las posibilidades. Este modelo de invitarles a charlar, pues ya lo hicimos en Comexo, ¿no? Eso no es tan complejo en el sentido de que mientras haya quien quiera acudir a esas invitaciones, pues podremos hacerlo, ¿no? Pero en cambio, cosas más concretas, es difícil. Nosotros hicimos un artículo donde reflexionábamos un poco sobre esta posibilidad de construcción de conocimiento compartido, que tiene que ver con esta última línea de las que enumeraste, de cómo hay posicionamientos en donde coincidimos como investigadores y como docentes y que ahí está el mayor potencial, ¿no?, de trabajo. Pero creo que todavía necesitaríamos tener intencionadamente pues reuniones y diálogos de ello. Es mi comentario, gracias. Gracias. Doctor Enrique, no sé si quiera comentar algo. Tenemos también una pregunta de Blanquita Galicia aquí en el chat, que le dice: siendo la lectura y la escritura un problema social en el Estado de México, ¿faltará amplificar el campo de acción investigativa a otras instituciones? ¿Son viables desde su punto de vista las políticas públicas? Bueno, empiezo con esta, ¿no? Con esta última, que tiene relación en la primera parte de la pregunta con lo que estaba diciendo Georgina. ¿Es viable la política de lectura o en México se está resquebrajando? Depende de qué punto de vista, cuál es el punto de vista al respecto. Si observamos lo estructural, podríamos decir que es buena, es acorde a una realidad de nuestro ámbito educativo y social. Si veo únicamente por el lado de las prácticas y de los significados, puedo decir que se diversifica. Aquí el punto de vista de la investigación es muy importante. ¿A qué vamos a hacer más caso? ¿A las estructuras o a los significados, a las subjetividades? Podemos salirnos por la tangente y decir que vamos a hacer una proporcionalidad entre los dos criterios, pero bien sabemos que la investigación cualitativa, así en términos genéricos como la que nosotros estamos haciendo, ya luego le decimos horizontal en la composición del hacer, eso va a tender más a hacer caso a los significados, ¿no? A lo que los docentes, los mediadores de lectura y los estudiantes de educación primaria entienden la representación que tienen de lo que es leer y escribir, sus prácticas y aprendizajes y los usos que le dan a esto. Entonces, ahí es donde la pregunta es: se resquebraja, y yo le agregaría una diagonal, se reconstruye. Pero en esa reconstrucción no sabemos bien todavía si ese resquebrajamiento, reconstrucción, hacia dónde va, cuál es el camino dominante. Bueno, yo no lo sé, ¿no? Igual y alguien del proyecto sí más o menos puede tener una idea provisional. Esto tiene que ver con la primera participación, ¿no? Tenemos más cercanía con el sistema educativo estatal y con los sujetos que ahí interactúan, ¿no? Yo lo pongo como pregunta, no como afirmación. Sí es así. A lo mejor es una cercanía física, geográfica, pero una cercanía de comunicación, tengo grandes dudas. ¿Por qué? Porque te enfrentas a la representación de la lectura y la escritura en lo general
y a la representación de este proyecto. Y aquí estoy hablando de quién, de las autoridades educativas. Y entonces eso ha provocado que esa cercanía yo la ponga en signos de interrogación, ¿no? Yo la ponga entre signos de interrogación y decir, cuando uno quiere hacer una investigación horizontal, tiene que reconocer cuáles son las ventajas y desventajas, y una desventaja en este caso sería la estructura burocrático-administrativa del Estado de México. Para todo hay que pedir permiso y autorización. Y eso puede tardarse mucho tiempo. ¿Sí? Para todo. Para ir a consejo técnico, sí. Pero más que eso, por ejemplo, la idea inicial de este proyecto de incidencia social era tener aquí en este momento a un grupo de profesores muy nutrido de las regiones que mencioné en la exposición, del Valle de Toluca y del Valle y de la zona nororiente. Esa era la intención. No se pudo. ¿Para qué era tenerlos aquí? No nada más para que representaran a la zona escolar fulanita o al municipio de allá y de acá. Era para hacer posible la idea de lo colectivo horizontal entendido, que entiende a los sujetos como en algún momento apareció en la exposición. Entiende a sujetos epistemológicos, o sea, sujetos que también construyen conocimiento, sujetos ontológicos que tienen un posicionamiento político, sujetos pedagógicos que llevan a cabo prácticas de este campo. Para eso era. Por eso yo digo en las reflexiones de esta exposición que es necesario reflexionar y delimitar qué es esto de lo colectivo horizontal. ¿Qué es? Y tenemos que ver entre los integrantes del proyecto qué entiende cada uno por eso. Porque eso también aparece en nuestras sesiones. Y para algunos de nosotros es esto que acabo de decir. Para otros lo horizontal es producir conocimiento con otros como yo, o sea, con otros académicos. Por eso tal vez venga la pregunta de hace rato de, no sé a qué se refiere la pregunta de, ¿puede esta investigación trabajar con otras instituciones? Instituciones, no personas. Y ahí uno empieza a indagar cuáles son nuestras ideas de lo metodológico en términos de construir conocimiento con otros. El conocimiento se construye a nivel institucional o a nivel de subjetividades. Esa es una interesante, ¿no? Entonces, por eso pienso, por eso mi intención era, bueno, pude hablar, por ejemplo, del libro y de la lectura, que mañana es el día del libro, ¿no? Pero dije, no, pues eso lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿no? Porque es muy bonita esa versión que se hace en estos días de lo que es leer y escribir y el libro y que ya vamos a ir hacia la sociedad posalfabética y ese tipo de rollos, ¿no? Pero me parece que tenemos que pisar tierra, ¿no? Es lo que yo pienso en esto. No sé si hay otras participaciones, ¿no? Sí, está la doctora Rosario. Tenemos alguna otra pregunta en el chat y tenemos a Emilio García. Entonces, doctora Rosario, adelante. Sí, veo que tiene prendido su micrófono, pero no la escuchamos, doctora. No sé si nada más soy yo. No se escucha. Yo tampoco la escucho. Tú tampoco te escuchas, Gisela. Sí, está prendido su micrófono de la doctora Rosario, pero no la escuchamos.
No sé, creo que tendrá ahí alguna falla. Porque sí veo que tiene encendido el micrófono, pero no se escucha. ¿Me ¿Alguien más? escuchan? Mientras. ¿Me escuchan, doctora Rosa Isela? Sí, sí te Rosario escucho, va a Catalina. participar desde acá. Ah, ok, gracias. Ay. Gracias. Ay, gracias. Perdón, pero pues ya me cambié de máquina. Y sirve que hasta cámara tengo, porque allá no. Bueno, me parece importante esto que se ha venido planteando, ¿no? El primer asunto es la complejidad de cómo como equipo de investigación se ha ampliado, se ha diversificado y quizá los que inicialmente nos hemos venido acompañando, pues sí podemos tener más o menos una visión general y completa de la investigación que estamos realizando y quizá los que se han venido sumando no necesariamente por las distintas funciones que tienen, ¿no? Entonces es importante hacer como que esta pausa para ir recordando en dónde vamos y en dónde empezamos, ¿no? Lo segundo que me sigue causando a mí preocupación son las maneras en que adjetivamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Creo que sobre la marcha necesitamos adjetivar, pero a veces es muy riesgoso esto de adjetivar. Ayer trabajaba yo, vino la necesidad de un texto que lo acabo de compartir con el grupo de investigación, donde supuestamente este texto sí ha venido acompañando al instituto y a sus programas, porque Jacques Ardois, este francés, ha planteado la multireferencialidad. Y esto todo el tiempo hemos insistido en el instituto, plantear desde la multireferencialidad. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque también hay una distinción entre investigación y estudio. Y esto que a cada rato nos exigen a nosotros, que es alimentar las políticas públicas educativas. Por eso compartí el texto a todo el equipo, porque Ardois, en esta distinción que hace entre estudio e investigación, para él el estudio es lo que permite tomar decisiones para políticas educativas y la investigación es generación de conocimiento. Y tampoco se está metiendo en problemas de que si es aplicada, si es descriptiva, si está esto, lo otro. Por eso digo, a lo mejor valdría la pena también pensar en cómo complejizamos más lo que ya es complejo con los adjetivos que estamos usando también en la investigación que estamos realizando, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena también detenernos a pensar en ello. Y por eso compartí el texto con el equipo, a nuestro correo de equipo de investigación. Y lo tercero, que me parece a mí también muy importante, y que también tiene que ver con una discusión que tenía ayer yo en los seminarios, y que tiene que ver con lo que nos has presentado, Enrique, de con quienes deseábamos trabajar y no se ha podido por esta situación institucional, por lo que implica solicitar permisos y todo esto. A mí sigue siendo ahí también mi preocupación y mi ocupación en esto que estamos investigando. Y aquí viene la relación con lo que discutí ayer con los estudiantes tanto del doctorado como de la maestría. Hay la necesidad, según
creo yo, de hacer un ejercicio, y esto como que es al interior del equipo, de ver quiénes podrían ser esos sujetos con los que necesitamos trabajar. ¿A qué voy con esto? A mí me parece, y nos los han mostrado también las dos conferencias, nos han mostrado que si abrimos el asunto de la lectura a literacidad, y como tú también lo anotaste en una de tus diapositivas, podemos ver que los sujetos leen y escriben de distinta manera. Y sujetos alumnos y sujetos docentes y sujetos no escolarizados necesariamente. Entonces, este sí es un punto que hay que seguir pensando, con o sin políticas educativas, con o sin programas. Hay sujetos que han venido sosteniendo el sistema educativo. Eso yo lo tengo desde hace años ahí de sospecha, y quizá me falte mucha argumentación al respecto. Pero también sabemos que hay un sujeto enajenado, un sujeto dormido, un sujeto distraído, un sujeto cansado, algunos dirían indefenso, un sujeto que ya no quiere tener un compromiso social, ¿sí? Y en términos de Bauman, un sujeto que el Estado considera basura, el reprobado, y bueno, y hay por ahí una serie de listas. Y es ahí donde yo me pregunto, entonces, ¿con quién tendríamos que trabajar nosotros esta idea de lectura, de literacidad? Porque, insisto, hay varios grupos de docentes que ya han hecho propuestas y que las operan, y son los que sostienen el sistema educativo. Pero también hay grupo de docentes, de estudiantes, de autoridades y demás que van siendo indiferentes a todo esto, ¿no? Entonces, a mí me generan estas reflexiones, y son las que planteo, ¿no? Ayer decíamos, y con esto cierro, ayer decíamos, bueno, ¿por qué seguimos siendo docentes y qué valdría la pena hacer? Y yo me sigo asumiendo, yo quiero seguir trabajando con ese por el que el sistema no da un peso y lo manda al basurero. Yo me asumo así, con ese. Seguiré pensando y seguiré viendo cómo en algún trayecto de su vida yo puedo participar en su vida. Yo seguiré pensando románticamente así y con un exceso de positividad en ese sentido. Gracias, eso sería. Gracias, doctora Rosa Isela. Gracias, gracias. No sé si quiera comentar primero y después tenemos también otra pregunta aquí en el chat. Doctor Enrique. No, solamente, sí, es que sí son varias cosas, ¿no? Que este riesgo de adjetivar a la realidad y a la investigación, ¿no? Uno lo puede hacer, pero ustedes también reconocerán que la investigación a partir de un tiempo acá institucionalmente ha quedado adjetivada. ¿A qué? A esto que retoma la compañera Rosario de Jacques Adorno, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y hay que seguirlo discutiendo. Para mí, la idea de investigación de incidencia que propone ahora sí que el máximo órgano de ciencia en México es una posible salida. El problema es que este término de impacto o incidencia puede ser significado en ciertos contextos como el de nosotros, como el de
insumo para una posible política pública, cuando, desde mi particular punto de vista, la Secretaría de Ciencia no lo está entendiendo así. Ese puede ser un remanente, de que la investigación de incidencia vaya en algunas instituciones, en algunos estados de la República, hacia política pública. Pero en principio me parece que no es esa la idea. Cuando se habla de incidencia, se refiere a estos que acabas de decir tú, Rosario. Se refieren a comunidades, no a instituciones de gobierno. Y eso ahí lo dejo porque tenemos que seguirlo discutiendo mucho. Casi nos da la respuesta, Rosario, ¿no? Hay que decidir con quién trabajar. Con esos parias que también, pero que son los que sostienen el sistema educativo. Y cuando decimos lo sostienen, nos referimos a su posición pedagógica en lo cotidiano, ¿no? A esos, claro, ahorita estamos igual y también estamos posiblemente nombrando algo, ¿no? Pero yo ahí le dejaría con estos comentarios de Rosario para que continuemos con otros. Gracias. Sí, bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat. Excelente aporte, doctor Enrique. ¿Qué ha pasado con las emociones que genera el tema de la lectura a los maestros que las enseñan? Entre tanta reforma educativa, ¿en algún momento se ha desgastado el concepto de leer y la importancia de saber leer? Y bueno, y tenemos una participación más aquí de una mano levantada, pero... Nada más diría esta cuestión se ha desgastado. Yo podría agregar, se ha sobresaturado el significado de leer y escribir. Está demasiado diversificado, pero es posible que a nosotros, a los docentes, a los maestros, les lleguen goteos de esa saturación. ¿A qué me refiero? Y además contradictoria. Cuando la participación anterior, no sé si la anterior o la todavía de las primeras, se decía, si transitamos del concepto específico de lectura del mundo al de literacidad, el de literacidad puede que sea más abierto, puede. ¿A qué me refiero del término más abierto? A lo que dice ahí, la serie de prácticas en torno a la lectura, la escritura y la oralidad. Ahí. Que un grupo realiza dentro de una comunidad discursiva. Y ahí hay un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el significado que prevalece en muchos ámbitos como el escolar? Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Entonces, desgastado, manoseado. Por ahí tengo un borrador que se dice esto, ¿no? Leer y escribir entre el manoteo y el manoseo. Y entonces ahora estamos en medio de esto, ¿no? ¿Quiénes son los que manotean o quiénes son los que manosean esto? Ojalá y pueda divulgarlo en algún momento, porque estos términos muy cotidianos a mí me han ayudado en esas escrituras de borrador a entender que esto que dice, según veo en el chat, Andrea Martínez Sandoval. Muchas gracias, sí, eso sería, Gisela. Gracias. Y tenemos aquí por último la mano del doctor Emilio García. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buen día. Ojalá que sí me escuche porque estoy con el teléfono. Sí, se escucha. Pues nuevamente buen día a todas, a todos. Un
muy grato estar escuchando aquí en colectivo esta participación de convicción de Enrique. Y voy a comentar algo y plantear, hacer un planteamiento al respecto. Me gusta la idea de itinerario que planteaste ahí en el título, itinerario para investigar la lectura de educación básica. Me gusta porque lo estoy pensando yo en el sentido de si estamos planteando esta idea de estrategias pedagógicas alternativas de la lectura, pienso el itinerario como un proceso crítico de construcción del colectivo. Y no solo como proceso crítico, sino además comprometido política y éticamente. Ahí quizá habría que preguntarnos con quién, porque puede ser que no sea el caso de que todos coincidamos hacia dónde tenemos como ese compromiso ético-político, ¿no? Y también estoy pensando esta idea de itinerario como algo que nos permite ir diseñando, no bajo esta idea de que está totalmente diseñado, como eso diseñado o que se va diseñando para producir y crear conocimiento desde otro lugar, en el entendido que es como el locus de enunciación, no como una cuestión espacial, frente a una situación que puede ser hegemónica. Y también me da esta idea de itinerario como ese enfoque metodológico situado en la realidad de los docentes, aunque, como bien decías, pues partimos de una realidad que podríamos llamarle un tanto realidad también virtual. Me refiero al proceso que implicó, en este caso, el diplomado sobre literacidad crítica, utilizando las narrativas para escuchar, en este caso, a la alteridad o a las y los docentes. También me hace pensar en esta idea del itinerario como un proceso que nos permite desarrollar un diálogo crítico y, como bien decía, comprometido ética y políticamente con pondría ahí entre signos de interrogación con las y los docentes. Sobre todo por esta idea que también ya nos compartías a través de tu exposición, de que hay varias cosas que me parecen que se han escrito, pero que, por un lado, quizá, o al menos de mi parte lo veo así, está pendiente como leernos y procurar conversar con eso que el otro ha producido y que posiblemente se trate de trabajos que ya han sido publicados. Entonces concluyo esta idea del itinerario diciendo que el itinerario lo estoy pensando como esto que nos remite a un cambio de lugar, de pensamiento y de ruptura metodológica. Y en ese sentido hablabas de esta idea de la composición del hacer, que al menos en la lectura que yo hago quizá tenga su anclaje en esta idea de Deleuze, sobre el tema del devenir, y también sobre esta idea de elaborar la pedagogía del concepto. Y en ese sentido yo pondría un elemento en tensión y no sé hasta dónde esta idea de la composición del hacer metodológicamente nos permita justo pensar en la construcción de estas pedagogías alternativas de la lectura, porque además habría que pensar y definir, que yo creo que ahí implicaría el diálogo serio, de cómo estamos pensando lo alternativo y desde dónde estamos pensando lo alternativo. Sobre todo también con esta idea que prácticamente cerrabas al final. Y ahí me gustaría que pudieras
compartirnos un poco más sobre esta idea de la investigación de incidencia y la investigación para el diseño de políticas públicas. Yo creo que ahí, a pesar de que sea la CECITI, que habla de investigación de impacto, y que en este caso ha bajado hasta espacios como el instituto, no podemos dejar, por un lado, de pensar que cuando se habla de investigación de impacto o de investigación de incidencia, estamos hablando desde algo que ya está instituido e institucionalizado, no como una cuestión que puede ser instituyente y que puede ser enunciado desde otro lugar. Yo entiendo que como institución hay como ciertas líneas que se dictan, pero si nosotros estamos hablando de diseñar estrategias de pedagogía alternativa, me parece que sí, tendríamos ahí como que definir con una situación más clara en donde nos estamos posicionando, sobre todo bajo esta idea que se habla de la horizontalidad. Si nuevamente es como esta idea que se maneja en algunos otros espacios sobre el codiseño. Si realmente estamos, como decía la doctora Rosario, colocándonos también en el lugar del otro y estamos escuchando la voz del otro, o solo lo estamos manejando como una especie de marketing, porque suena bonito y porque se escucha bien y porque puede sonar convincente decir que me posiciono y me enuncio desde el lugar del otro, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito más. Una disculpa si es que me extendí. Muchas gracias. Bueno, es necesario especificar algo que tendremos que seguir trabajando. Yo pienso que la idea de investigación de incidencia también puede ser instituyente. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer el grupo de investigación para que no se quede en lo instituido. ¿Por qué me atrevo a decir que puede ser instituyente? Porque si bien hay una definición, una caracterización en cuanto a esto, me parece que al final y en el camino uno puede ir demarcando sus propias posicionalidades y, por ejemplo, productos que van a ser hechos con una finalidad de uso pedagógico en este caso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este proyecto tiene o va a realizar un podcast, pero no porque la Secretaría a mí me lo haya impuesto. Nosotros lo pensamos. ¿A quién? Las preguntas que uno se tiene que hacer para que algo deje de ser instituido y pueda aspirar a lo instituyente es: ¿para quién es el producto? ¿Para quién? ¿Con qué sentido? ¿No? Y lo mismo sucede cuando uno escribe un artículo o un capítulo de libro. ¿En quién estoy pensando cuando estoy escribiendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Parecen preguntas muy básicas, pero es posible que en medio
de un ambiente académico mediado ya por esos criterios que ahorita dijiste, tenemos que volver a lo más básico. ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Para qué quiero buscar a un maestro o a un grupo de maestros? ¿Con qué intención? Ahí está la idea de nuestras distintas nociones de lo horizontal. ¿Para qué? Para hacer un ejercicio de entrevista, trabajo de campo, y luego ya no te veo nunca. O para construir un texto juntos. Es posible, ya con eso termino, es posible que la idea de la composición del hacer vaya siendo una forma muy propia de este proyecto de entender lo horizontal, la horizontalidad. Porque ¿en qué momento deja de ser horizontal algo que está adjetivado así? Volvemos a las adjetivaciones. Al desgaste de las palabras, como decía una profesora hace un momento en su comentario. ¿En qué momento se desgasta la idea de lo colectivo horizontal y entonces la propuesta se vuelve vertical? ¿Cómo aprendemos de esa experiencia? Tendríamos que pensar en cómo interactuamos con ese grupo de gente que tiene algo ya de tradición en este tipo de metodología. Ahí sí, ese es como un espacio interesante. Entonces, en concreto, yo pienso que la investigación de incidencia sí puede ser instituyente, de acuerdo a los criterios que uno vaya construyendo. Y la composición del hacer puede ser un aporte muy particular de este grupo de trabajo para lo que es lo horizontal. Es lo que así de manera provisional puedo decir. Muchas gracias. Sí. Maestra Lourdes, adelante. Gracias. Bueno, lo que estoy entendiendo es que podemos pensar en la composición del hacer, porque aquí han surgido preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta última acerca del por qué, para qué, ¿no? ¿Para qué buscar a estas personas? Aunque no tenemos ese libre albedrío tan claramente, o sea, no estamos nosotros buscando mucho. Por ejemplo, fuimos a las escuelas de CETE que nos propusieron las subdirecciones, no ninguna que hayamos buscado. Hicimos el diplomado y también llegaron personas que se inscribieron con efecto de tener una constancia. No son personas que quizá ni siquiera ellos mismos estaban tanto escogiendo la formación que ofrecíamos, sino que se alineó con sus momentos vitales, ¿no? De ese momento. Eso es suficiente para mí como para decir que hay, de que ya hay voluntad, ¿no? El que se haya alineado su momento vital de querer participar en una formación de este tipo y que nosotros la ofrecíamos. Y también hemos tenido experiencias como la de los foros, en donde tampoco teníamos ese libre albedrío ni voluntad de pensar con quiénes estábamos trabajando. Eso por una parte, me parece que va a seguir siendo una dinámica, ¿no? O sea, el día de mañana nos pueden preguntar que vayamos a otra participación similar, por los canales institucionales, y tendríamos que estar un poco más preparadas y preparados para cómo podemos hacer que ello sea, como decía Emilio, con un mismo horizonte ético, y que tengamos esta reflexividad de para qué y cómo podemos hacerlo. Eso es una parte. La otra parte es acerca de la racionalidad que distingue, que en aquel artículo de la Tapí ya viejito, donde habla de la racionalidad de quienes investigamos, la racionalidad de quienes están en la práctica y de quienes están en las decisiones de política pública. Y aquí también tendríamos que admitir que si bien en ambos casos hay dificultades,
para acercarnos a los maestros por la manera en cómo son sus dinámicas de su práctica, o para poder alinear o conciliar nuestros avances con lo que las autoridades también están induciendo, ¿no? Pero que también nosotros tenemos cierta racionalidad. Por ejemplo, no todos los equipos, no todas las personas del equipo han tenido como tradición las metodologías horizontales o la investigación-acción, como en algún momento la doctora Leo nos ha hablado de sus experiencias con Bertelli, ¿no? Tenemos la experiencia de ser una institución que está muy cercana a la práctica de los docentes y de ser docentes que tenemos acceso a lo cotidiano de la escuela vía nuestros estudiantes, ¿no? Pero no somos personas que todavía hayamos experimentado esa plena inmersión, ¿no? En redes de docentes y cosas que son de índole de incidencia política, ¿no? Entonces, yo pienso que tendríamos que ver, como dices, a lo mejor acercarnos a otras personas que hayan estado pensando la horizontalidad, pero también tenemos que recuperar de nuestras propias experiencias este tipo de trabajos, quienes las hayamos tenido y cómo las tuvimos y cómo resolvimos, ¿no? Yo he tenido oportunidades de trabajar con escuelas y docentes en otros momentos, no como investigadora como ahora supuestamente soy, sino como persona que trabajaba en el sector central, ¿no? Entonces, pero he observado cosas que me parecen a mí muy factibles y que en cambio nosotros ahora las vemos como muy lejanas, ¿no? Porque nuestra racionalidad es de otros tiempos y de otros medios. Por ejemplo, si nos proponemos hacer cuestiones de divulgación como son el podcast, tenemos que pensar en esos sentidos que preguntaron tanto Emilio como tú en su diálogo reciente. Entonces, porque la divulgación o parte de lo que se está considerando como impacto social, cuando menos por CECITI, es llegar a personas que no podríamos llegar por los canales académicos convencionales. Y hay que ver esos indicadores, cómo los mira CECITI, hay que ver cómo se miran las tendencias convencionales y a lo mejor generar otros lenguajes y otras maneras de comunicarnos, ¿no? Además de reflexionar en el para qué y pensar en cómo lo hemos hecho antes en nuestra propia experiencia, recuperar cómo lo hicimos, ¿no? Quienes hayamos tenido o no hayamos tenido ese tipo de experiencias. Gracias. Gracias, maestra Geo. Para cerrar, vamos a escuchar al doctor Enrique. Adelante. Muy breve, o sea, creo que entre los maestros con los que hemos platicado entre nosotros hemos reconocido la dificultad que en realidad para una investigación son dificultades metodológicas. Yo propongo, o sea, son siempre propuestas, tenemos que irlo escribiendo y dialogando. Yo sí propondría no convertir en canónico lo horizontal ni lo narrativo. O sea, por lo menos saber que no, porque entonces deja de ser una y la otra. Y mejor caracterizar lo que para la CECITI ya no se puede cambiar. Por ejemplo, nosotros no podemos enviar como informe a la CECITI el apartado metodológico poniéndole otro nombre, pero sí podemos jugar con las reglas, como dice Chartier, ¿no? ¿Cómo entrar al juego de las reglas? ¿Cómo jugar? ¿No? Y entonces sí accede a aspirar a una particularidad en este proyecto de lo colectivo horizontal. Entonces, y ya es ahí donde empezamos a romper con lo instituido. Eso sería todo. Muchas gracias. Y ahorita le seguimos, ¿no?
Ok, gracias, doctor Enrique. Bueno, agradecemos la asistencia y participación de todos quienes nos acompañaron el día de hoy en esta conferencia, un itinerario para investigar la lectura en educación básica.